¿Qué les pareció? Es él, es él. Es él. Está bien logrado, Excelente. ¿no? ¿Cómo anda, Gustavo? ¿Te gustó? Me encantó. Sí. La semana pasada la verdad me sorprendió muy gratamente Fandi cuando me lo mandó. Dije, wow, muy bueno. Bueno, me alegro. La verdad que me encantó. Sí. Bueno, bienvenido. Un nuevo jueves. Gracias. Para seguir conociendo un poquito más de historia. Y cuando me contaste de qué ibas a hablar, mirá que hace rato que uno está en esto y demás. Sí. ¿Y esto de dónde lo sacó? Sí. Digo, de esto no lo conocía. Sí, hay cosas, la verdad, que cuando uno empieza a hurgar en los archivos aparecen muchas curiosidades, ¿no? Que te sorprenden. Pero Argentina tiene y seguirá teniendo cosas así, ¿no? Intentos de fabricación de autos y de la empresa de la que vamos a hablar ahora, no solo de fabricarlo, sino del valor agregado de diseñarlo, ¿no? Con desarrollo propio, con diseño propio, con tecnología propia. Así que bueno, hoy vamos a hablar de una empresa que se llamó Rixa y que es una empresa que estuvo presente en la década del 50, ¿sí? O sea que esta vez vamos a remontarnos un poquito en el tiempo. Y es interesante tener en cuenta qué significó la década del 50 si uno ve la historia automotriz argentina con una perspectiva más grande, ¿no? Porque podemos decir que antes de la década del 50, si bien hubo intentos de producción de autos, hemos hablado en algunos programas específicos sobre algunos ejemplos, pero no se llegó a una verdadera producción industrial de gran escala, ¿no? Sino que más que nada era una producción semi-industrial, artesanal, con mucha mano de obra intensiva, ¿no? Y esto empieza a cambiar a la década del 50, que yo la considero una década de transición entre esa producción semi-artesanal y la gran serie que llega en los 60, cuando se radican las grandes marcas europeas y norteamericanas. ¿Qué pasa en los años 50? Bueno, tenemos las primeras radicaciones extranjeras, hemos hablado en alguna oportunidad de Autobar, de Mercedes-Benz, de Yame, que es una empresa del Estado, y de Kaiser, que genera, que se radica como Industrias Kaiser Argentina, ¿no? ICA. A este grupo de empresas hay que sumarle otras que son totalmente de capital nacional y empresas chicas. Vienen a ser empresas pymes, fundamentalmente, ¿no? En algunos casos venían con algún antecedente industrial cercano a la fabricación de autos. Estamos hablando de sectores de la metalúrgica, por ejemplo, equipos, calderas, etc. Y en otras se lanzaron ahí a la aventura. No todas con la suerte, con las que uno hubiese deseado o esperado, pero generando intentos valiosos. Bueno, el caso de Rixa es un ejemplo así, ¿no? Rixa era una empresa metalúrgica creada en la década del 20. Dos personas. Claro, Santo Rosati, Francisco Cristófaro, eran dos, como ves, dos típicos apellidos italianos inmigrantes que, armaron Rosati había armado un pequeño taller metalúrgico, después se asocia con Cristófaro. En los 40 y 50 se habían expandido, era una empresa importante en el sector que no tenía que ver, claro, nada con los autos. ¿no? Estamos más que nada en el rubro de fundición, de obtención de hierro, de acero, algunos laminados, algunos perfiles, puentes grúa, calderas, y también, acá estamos viendo, se metieron en algo cercano a los autos que tiene que ver con maquinaria agrícola, ¿no? Es decir, con tractores, con cosechadoras. Es decir, que había un expertise tecnológico que les permitía dar el salto, ¿no? Es claro. Decir, no venían de la nada, ¿no? Tenían 4 establecimientos industriales distribuidos en distintas ciudades de la provincia de Buenos Aires, que sumados te daba 70.000 metros cuadrados de superficie de cubierto. O sea, es mucho. No, tremendo. Era mucho, no era un tallercito que dijeron, bueno, en el fondo vamos a doblar unos caños y soldar una chapa y hacemos un auto. O sea, y algunos se debe acordar, en la zona ahí de Arrecifes, ¿no? Por ahí Arrecifes, San Nicolás, en Caseros y en Quilmes estaban distribuidas estas plantas que, como te decía, fundían hierro, obtenían algunos laminados, algunas planchas también. Así que bueno, llegamos a 1954, 55 y la empresa decide entonces sumar la fabricación de autos, crean unos eslabones dentro de la empresa, podríamos llamar así, unas ramificaciones de lo que era Rixa para ahí dice Rica, ¿no? Claro, y acá algo interesante, porque estos son los autos que ellos se proponen hacer, ¿no?
podríamos decir que hicieron lo que hoy llamaríamos un estudio de mercado, ¿no? Es decir, evaluaron cómo se usaba el automóvil en la Argentina en los 50, cómo era la infraestructura de Argentina en aquellos años y cuáles eran los autos que podían satisfacer estas distintas necesidades de transporte que se habían evaluado, ¿no? Por ejemplo, ellos determinaron que hay dos tipos de uso. Uno es el uso estrictamente citadino, ¿no? El que usa el auto en la ciudad, Sí. que no sale a la ruta, que no Sí. hace distancias largas, donde la prioridad es el bajo consumo y encontrar un espacio para estacionar, que si era crítico en los 50, imagínate Sí. en la actualidad. Es decir, ese era un tipo de vehículo. El otro tipo de vehículo tenía que ver con aquellos que, aparte del uso urbano, necesitaban salir a la ruta, cubrir largas distancias, hacerlas en condiciones de seguridad y demás. Y algo- No te hubiese dejado tirado, Perco, en la No, autopista. bueno, sí. Ahora vamos a hablar Va de despacio. qué se trata, ¿no? Bueno, y otro dato importante, unas estadísticas de los 50 habían revelado que, por ejemplo, el 80% de los autos que circulaban en Argentina lo hacían con una única persona. El Ajá. 15% con dos y solamente el 5% con tres o más, ¿no? Claro. Con lo cual la conclusión era, ¿para qué vamos a hacer autos grandes si vos con un auto chico Si va uno resolvés la necesidad de movilidad del 80% de la población, ¿no? Entonces, bueno, para ese grupo y para aquellos que se desplazaban en la ciudad, la empresa decidió hacer este autito que estamos viendo acá, que es el Mitsi B40, que es un auto de origen italiano. Ajá. Lo hacía una empresa que se llamaba Ciata, con lo cual Rixa hace un acuerdo de representación para poder fabricar este auto en nuestro país. El Mitsi B40 entra en lo que podríamos denominar microautos, ¿sí? Son vehículos de dimensiones muy chicas, estamos hablando de poco más de 3 metros de longitud, motores chicos de menos de 400 Sí, centímetros cúbicos. como fit- fuera de época, un- ¿no? En realidad después acá viene como Un fitito. la tendencia del auto grande, el más auto americano. chico, claro. Más chico, claro, un fitito. Claro, lo que pasa es que hay Esto que iba entender- para el otro lado. hay que entender lo siguiente. Las realidades de Europa y de Estados Unidos en la inmediata segunda posguerra eran diametralmente opuestas, ¿no? En Estados Unidos había una opulencia tremenda, entonces lo de ellos fue, hagamos todo más grande, Claro. más potente, Sí. y no tenían problema de Despacio, ¿no? ni de espacio, tenían recursos económicos, tenían petróleo, bueno, todo lo contrario pasaba en Europa, Sí. que había quedado devastada por la guerra, no tenían materia prima, no tenían combustible. Entonces la Sí. lógica fue, hagamos chico, recuperemos la economía, que la gente pueda consumir estos autos, que reactiven paulatinamente la industria y después vamos a ir creciendo Claro. hacia autos más grandes. Y eso fue lo que pasó, ¿no? Mm. Bueno, acá en la Argentina se tomaron los dos caminos. Entonces, Rixa tiene este acuerdo con Ciata. El Mitsi tenía un motorcito, acá estamos viendo, típico de las micro coupé, puesto atrás, ¿sí? Por eso esas rejillas que vemos. Está lindo. Era simpático. Hmm. Un motor de 434 centímetros cúbicos que te permitía recorrer 100 kilómetros con 4 litros, que andaba a 85 kilómetros por hora de máxima, que como dije recién, vas a andar en la ciudad, no Sí, re necesitas bien. mucho más. Y como se puede ver en esta transparencia, tenía un único asiento, ¿no? O sea que respondía a esta idea de que el 80% de los autos en circulación lo hacían con una persona, con lo cual dos personas perfectamente se podían transportar en el Mitsi, ¿no? Que también tenía, como se puede ver en la transparencia, un motor dispuesto atrás, todo el grupo de transmisión y motor en un bloque, con lo cual te queda más espacio en el habitáculo, motor refrigerado por aire, esto significa que no necesitas radiador, bomba de agua, mangueras y todo aquello que encarece y le agrega peso a un vehículo que tiene que ser liviano, precisamente para poder consumir menos, ¿no? Bueno, acá hay un dato interesante, este auto fue presentado en el Autódromo de Buenos Aires a fines del 54, anunciando que se venía a través de este acuerdo Rixa-Ciata la producción en serie. Acá estamos viendo algunas imágenes de cuando se hace una presentación posterior en el edificio de YPF en enero del 56, donde Rixa lanza su proyecto de producción, donde está el Mitsi y los otros vehículos que vamos a ver. Fíjate que acá tiene un asiento para dos personas,
vidrios planos, que también esto te hablo en la economía, en la producción, Sí. el techo abierto, no por pretensiones deportivas, sino porque esto también le quita peso Claro. al vehículo y con esto se logra mayor economía. Y lo que vemos atrás, hay unos carteles que dicen Cantieri, Mema, Rixa, Rica, como Sí. recién me preguntaba. Rixa, la razón social, Rosati y Cristofaro, sociedad anónima, ¿no? Rica fue el nombre de los autos. Y después tenemos IMEMA, que es la empresa dentro de Rixa que se va a ocupar de la fabricación, y Cantieri de la distribución. Quiere decir que había toda una organización empresarial para poner en marcha esta experiencia industrial y comercial. Gustavo, es apasionante esto, la verdad, porque te remonta a otras épocas. El Mitsi, porque ni siquiera es italiano el nombre, ¿no? Es raro. Sí, Mitsi. sí, no sé dónde viene. No, puede ser una mezcla. Y otra Sí. cosa, la seguridad. Sí. ¿Cuántas estrellas tendría? No, bueno, pero a ver. Porque En ese momento iba había otra despacio vara, ¿no? igual. Sí, pero iba guarda, despacio. acá hay un detalle. Está bueno lo que decís. El concepto de seguridad que hoy tenemos Claro, no existía hace exacto. 70 años. Ah, no Hace tenía 70 ni años, cinturones. las prioridades Vos pasaban sabés por que, otro mirá, lado. yo me acuerdo, íbamos los sábados a la tarde, me llevaba papá a un campo. Iba una camioneta, no sé si sería F100 o Sí. una Chevrolet. Y yo me acuerdo que iba papá manejando y a veces iba mi hermano o yo parados. Como Claro. que éramos chiquititos, loco, parados en el asiento. Sí. Yo me acuerdo de Y ir vos, apoyado en el una asiento cosa- de mi viejo adelante, así mirando para adelante. Claro, bueno, o los Y que en el viajan- medio de la ruta, y no había, bueno, ni cinturón de seguridad, era en el 504, Sí. en los Peugeot, ahí aparecía el cinturón de seguridad. Pero si estamos- tenés coincide estamos una hablando cosa de que los 50. la Claro. seguridad era... Ahora, estamos hablando de los 50, no cuando estaba- Fangio no se corría consideraba. a Bueno, 300 ahí kilómetros tenés por otro hora con ejemplo. una gorrita de cuero y sin Claro. atarse. cosa El loca. automovilismo ¿no? justamente te permite ver mejor eso, ¿no? Donde eran ataúdes Sí, esos sí, autos, sí, porque sí. te pegabas y chao, Sí, sí. ¿viste? No tenías cero chance de supervivencia. No existía el concepto de seguridad Sí, sí. como hoy lo conocemos, ¿no? Las prioridades pasaban. Hay un videíto de General Motors que muestra un choque frontal de un Impala del 59 contra un Chevrolet Malibu de hace unos años, y te muestran cómo se deforma todo el Impala, y el Malibu queda Claro. intacto, ¿no? Claro. Bueno, son las diferencias Sí, sí, de sí. concepto y tecnología que, bueno, por Ahora- suerte hicieron una industria automotriz más segura que la de hace... Este Michi es de la época también del ratón y todo eso, Claro, ¿no? exactamente, Chiquitito. exactamente. El Por eso, Messerschmitt. por eso Ese. y de No, muchos ¿cuál? otros. Allá Hay decíamos un Vespa ratoncito que muy tenía tres ruedas, parecido, el de tenés tres el ruedas. Heinkel, tenés los DKW, para los autos, no, los BMW 700, Sí, sí, 600, que están más o menos cercas en Que se dimensión. abra la puerta así para adelante. Claro, pero tiene que ver con lo que les decía recién. Claro. Europa necesitaba otra cosa después de autos chicos de bajo consumo. Claro. Bueno, y esta era la respuesta que se dio en aquel momento. No que estamos viendo el motor del Mitsi de menos de 500 centímetros cúbicos. Estamos hablando de Sí. motores de motos contemporáneas en lo que respecta a las cilindradas, ¿no? El Iseta nos dice acá Daniel. Sí, Derecho. y muchos más, claro. Hubo, digamos, fue una tendencia que no fue una moda, fue una necesidad hacer autos chicos de bajo consumo y poco peso. Por el lado de los otros autos que recién mencionábamos, es decir, la idea del vehículo urbano de largas distancias y demás, el ingeniero Rossi, que es quien estaba a cargo de estos desarrollos, él había dicho que para este uso interurbano, largas distancias y demás, había que buscar un camino intermedio entre lo europeo y lo norteamericano. Es decir, el auto tenía que ser más largo que el europeo, con más trocha, con más potencia, pero más chico que el norteamericano. No hacía falta semejante potencia. Claro. ¿No? O sea, un camino intermedio acorde a las necesidades de nuestro país de aquella época, ¿no? Y lo interesante que para responder a estas necesidades, Rixa hace un diseño propio. Hace dos modelos, este que estamos viendo acá, que es el Gilda, que es el auto de pasajeros, y sobre esta plataforma se va a diseñar también una versión utilitaria. Lo interesante de estos dos proyectos que son paralelos, es que se hicieron totalmente en Argentina. Y me quiero detener acá en esta imagen, porque no solo el diseño de la carrocería es original y también la estructura tubular con la cual estaban constituidos, sino que se diseñó este motor acá en Argentina, Ajá. un motor de 4 cilindros en B,
que se llamó 504B, era la denominación que tuvo, un motor de 1800 centímetros cúbicos. Yo recién les decía que Rix era una empresa que tenía talleres metalúrgicos, que fundía, bueno, hecho íntegramente, claro, por ellos. O sea, traían el mineral de hierro de Altos Hornos Zapla, lo fundían, lo mecanizaban y terminaban de armar los Estaban lindos los autos. Es decir, estamos hablando de una producción muy integrada, con diseño propio, desarrollo local, pensado en las condiciones y necesidades de la Argentina de la segunda mitad de los 50, ¿no? Y aparte, algo avanzado y algo que hoy no sé cómo funcionaría, porque ahí cuando veíamos la publicidad del Gilda, sí, el auto para la mujer. Claro. Es como si ahora, bueno, por ahí hay algunas marcas que se inclinan a decir, bueno, este auto es más para la mujer, pero es raro, ¿no? Sí, no necesariamente estaba orientado a la mujer, sino que el Gilda era el apellido, el nombre de la esposa de Rosati. Sí, muchas pero veces viste que el marketing de aquellos años no, pero era a veces que dice la dama, no el sedán de la dama elegante. Bueno, claro. Es como que pongas X marca el auto para la mujer de hoy, qué sé yo. Claro, que en esa época eran muy pocas las mujeres que se animaban de avanzada en eso, ¿no? a manejar, ¿no? Pero acá tenemos uno que le dicen Gilda, pero no podemos decir por qué. ¿Acá en el estudio? Está acá, sí. Es una interna. Bueno, y acá tenemos la... ¿Le dicen Gilda? No pregunten. Acá tenemos, dejémoslo ahí. Sigamos. Gauchito. Mirá, Gauchito. Acá tenemos la versión pick-up. Viste que hoy se habla mucho de plataforma, ¿no? Es decir, de utilizar una misma base, ¿sí?, de mecánica y estructura para una gama de productos de la misma marca, ¿no? Por ahí un sedán, una rural, un utilitario. Bueno, algo de eso vamos a ver acá en esta variante utilitaria del Gilda, que fue el Gauchito, que se diseñaron en simultáneo. Se estaba pensado desde un primer momento estos dos desarrollos. Una pickup que tiene lo que podemos encontrar hoy en cualquier pickup compacta de la actualidad, ¿no? Una buena caja de carga, capacidad hasta casi 700 kilos, algunos elementos como esos barrales para sujetar alguna carga que se pudiera transportar ahí, una buena apertura que te permitía acceder al piso, al plano de carga con facilidad, y un vehículo que tenía lo básico para poder funcionar, es decir, sin ornamentaciones superfluas que agregaban costo y peso. Era el mismo motor que recién veíamos, con una diferencia en lo que respecta a la potencia: 55 HP para el auto, 50 para la pickup. Siempre se busca reducir el nivel de compresión para utilizarlo con naftas más económicas. No es necesario que tenga una gran potencia, ¿no? Acá estamos viendo el día de la presentación de todos estos modelos, que fue en enero de 1956 en el Salón de IPF de la Diagonal Norte, haciendo, digamos, un lanzamiento interesante sobre lo que esta nueva industria venía a proponer para la Argentina. Sí, a mí de esta época, cuando veo esto, me termina dando como un poco de bronca lo que pudo ser la industria en la Argentina, ¿no? Y por distintos vaivenes, donde tenía mucho que ver la política, más allá de lo que pasaba en el mundo, se terminó arruinando una enorme oportunidad de que hoy seamos un país con marcas, con fábricas automotrices propias y con mucha capacidad. La verdad estaba preparada la base en la Argentina para eso. Para ser una potencia en cuanto a la construcción de automóviles. Sí, había algo interesante también, perdón que te interrumpo. Se había hecho un análisis de costos de cuánto se ahorraba Argentina en dólares por fabricar estos autos, ¿no? Y aparte, la intención de Rixa era que estos vehículos también pudieran exportarse a los países vecinos, ¿no? Claro. De manera de consolidar todavía lo que vos bien decías, Argentina como un polo de producción industrial automotriz, ¿no? Evidentemente teníamos la capacidad tecnológica, teníamos la materia prima, pero faltó lo de siempre: políticas estables de largo plazo, muy definidas en función de desarrollar determinados sectores de la economía, que lo que observamos en nuestra historia son los vaivenes, ¿no? Gobiernos que apoyaron y gobiernos que fueron para atrás en eso, y bueno, eso impide tener un desarrollo a lo largo de los años, ¿no? Claramente. Bueno, ¿cuánto duró esto? Muy poquito, no hay estadísticas precisas,
por las imágenes que recién veíamos, podemos confirmar que por lo menos de la Gauchita se hizo alguna serie de unidades, pero no hay un número, y se estima que a partir del 56 la empresa no pudo seguir con la producción por falta de créditos, ¿no? Necesitaba un apoyo por parte de la banca, tanto estatal como privada, para poder invertir en lo que tiene que ver con la producción, y eso no se les dio, y por lo tanto la fabricación de autos fue reducida a muy poquitos. Lo que pasa es que a estos pobres le agarró la revolución del 55. Exactamente. Claro, ellos tenían un vínculo cercano al gobierno de Perón cuando empiezan con este proyecto, después viene el golpe del 55 y toda la política de créditos que le iban a facilitar se interrumpe, ¿no? Tal cual lo que estabas diciendo, ¿no? Exacto. La montaña rusa en este país. Entonces, bueno, eso les impidió continuar con la experiencia automotriz, que bueno, no sabemos hasta dónde hubiese llegado, pero por lo menos tenía con qué hacer algo valioso, ¿no? Gustavo, ahí yo la camionetita, no sé si no he visto alguna en Juárez hace mucho tiempo. Bueno, si llegás a ver algo, manda foto. La Gauchito, sí, por la parte de atrás, fue parecido a algunos Mercedes viejos también. Bueno, a ver si alguno tiene acá información. Siempre, la camionetita. El chiquito es simpático, pues bastante fiero, me parece, ¿no? El autito. Pero depende para qué lo uses. Claro, cuando está la familia, viste, la mamá, el papá y el nene. Siempre hay que pensar cuál es la función de un producto. Claro. Para ir a Juárez no te va a servir, pero para ir... Ahí está, ¿ves? La mamá, el papá acá y el lo que se nene. ve es la diferencia de escala, que pareciera que el Mitsubishi es un juguete. Eso te iba a decir, es un juguetito. Pero bueno, era digamos la manera en la que en esa época se resolvía el tema de la movilidad urbana, ¿no? Eso, Acertijo, ¿eso es Plaza Italia, no? Puede ser, me da la sensación que si no es Libertador. Libertador. Pues mirá, hay un monumento allá a la izquierda atrás. Sí, me parece que es un rastrojero, cerca, un rastrojero allá atrás, ¿no? Me parece que es cerca de ahí, me parece más que es Libertador, no me acuerdo el nombre de la calle del... ¿Sarmiento no? Sarmiento. Sí. Para mí es Sarmiento y Libertador. No te lo puedo afirmar con certeza. Pero la camionetita me suena, la camionetita. Bueno, si encontrás algo, o si alguno de los que nos están escuchando y viendo ahora tienen algún material que quieran compartir, siempre es bienvenido, porque está la expectativa de... A mí siempre me preguntan de los cursos si hay algunos sobrevivientes. Claro. Sí, en Uruguay hay mucho. En Uruguay hay mucho auto viejo. Bueno, sí, Uruguay es un museo. En el interior, más que nada, ¿no? A ver si nuestros amigos acá del chat colaboran con la búsqueda de uno de estos modelos. Vos sabés que en una época una gauchita. Le mandan un mail a Autohistoria. Exacto. En una época que estábamos agraciados, íbamos a Concordia y a las carreras, y por ahí teníamos tiempo libre, y decíamos, vamos, salto vamos, no, que sí, que nos da, dale, bueno, vamos a tomar un café, pero vamos a ver autos viejos. Claro. Y entonces cruzábamos a Salto, ahí en Uruguay, y hacíamos eso. Íbamos a tomar un café ahí, que había como un shoppingcito, y veía, yo me hacía un picnic. Sí. Igual conocía la mitad de los autos, ¿no? Pero a mí me encantan, la verdad me atraen los autos así más viejos, ¿no? Sí. No, de otra época, no digamos viejos, de otra época. Claro, históricos. Sí. Ellos lo tienen, bueno, como en el interior, en muchos lugares del interior los tienen. Sí. No tienen esa carga histórica, lo usan y lo usan. Claro, exacto. Es que muchos de los vehículos, sobre todo vos hablabas del rastrojero, en el interior se ven muchos rastrojeros que están trabajando, no es que lo tienen como un auto para llevarlo a exposición. Siguen funcionando. Así que bueno, esta fue la historia de Rixa. Muy bueno. Bárbaro, excelente, Gustavo. Muchísimas gracias. Y bueno, preparamos la próxima. Sí. La cosechadora, cuando veíamos ahí al principio, no figuraba la soja. Claro. Trigo, no girasol, se tenía en cuenta fina, gruesa y forraje. Trigo, girasol, no sé qué más y forraje. Claro. Y arroz. La soja es un fenómeno más reciente. Bueno, como siempre quiero agradecer a Motor Libros, que nos acompaña. Muchas gracias. En esta columna, que tiene el catálogo fierrero más importante que pueden conseguir, motorlibros.com, libros de industria automotriz argentina, de automovilismo argentino, así que invitamos a todos los seguidores a conocer su catálogo. Sí, al que le gusta esto, ese es el lugar para ingresar. El jueves que viene vamos a lanzar, hablando de Motorlibros, el nuevo concurso para que quienes nos siguen pueden llevar su libro de la editorial. Bueno, a prepararse entonces para la semana que viene. Muchas gracias, Gustavo. Gracias a ustedes, un placer. ¿Cerramos con esto? Dale. Por primera vez en la historia de la industria argentina, se presentan al público automotores íntegramente fabricados en el país, pues los motores son totalmente argentinos, desde el mineral de hierro con que son fabricados, el que proviene de las minas de Zapla. Su fundición
se realiza en la fábrica Rixa de Arrecifes y se mecanizan en los talleres IMEMA de Caseros. En el salón de exposiciones de YPF se presentan los modelos Gauchito, Mitzi y Gilda. Habla el ingeniero Luteral para referirse a este auspicioso acontecimiento. El ingeniero Rossi da detalles técnicos sobre los modelos expuestos. El público puede apreciar la belleza de las líneas de estos automóviles totalmente argentinos. Confort y economía. El Mitzi, hermoso de líneas, gasta 4 litros de nafta en 100 kilómetros y su precio bajo hará que todos en breve tengamos nuestro medio de locomoción propio.